Buenas tardes. Continuamos después de este breve descanso para almuerzo. Y bueno, a lo largo de la tarde de nuevo contaremos con una profesional de la enfermería, pero ya empezaremos a tratar más lo que sería, que nos cuenten la experiencia y cómo se está trabajando en los centros educativos, en este caso con distintas patologías y asociaciones y familias, ¿de acuerdo? Así que la primera ponencia de esta tarde es la atención al alumnado con enfermedades crónicas. En este caso tenemos a Irene Nieto Eugenio, que es enfermera del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en la planta de oncología pediátrica, desde hace 3 años. Hace 2 años leyó su tesis relacionada con niños con patologías crónicas en el entorno escolar. Uy, vaya, me tenía que haber tomado un café. Y bueno, gracias a su formación va a hacernos aquí una exposición sobre ahora mismo lo que sería, bueno, la atención a las diversas enfermedades crónicas. Así que nada, cuando quieras, Irene. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver qué tal me manejo con el puntero. Bueno, pues nada, antes de empezar, pues agradecer a Codapa y a FAMPA Huelva, el haberme invitado para poder participar en la jornada. Y bueno, y espero que pues mi experiencia, sobre todo con el estudio de la tesis, pues os sirva y os sea de ayuda. Era aquí, ¿no? Bueno, el índice que vamos a seguir más o menos un poquillo, que va a ser breve, pero bueno, para que lo tengamos. La presentación que la ha hecho Marina, así que bien, ya una breve introducción de las patologías crónicas y los estudios que llevamos a cabo en la tesis y unas breves conclusiones para que, a modo de presentación, nada, lo mismo que ha dicho ya Marina, pues aparte de todo eso, estoy casada y además tengo una hija que tiene alergia al huevo, así que las jornadas, la verdad, que me están viniendo bastante bien a nivel familiar para, pues bueno, adquirir más conocimientos y formarnos un poquito más. Hace 2 años leí la tesis y además, pues eso, atención a la salud de niños con patologías crónicas en el entorno escolar, o sea, muy relacionada con la jornada. Entonces, pues bueno, pues para empezar, pues eso, que en las últimas décadas pues se ha producido un aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas en el entorno escolar. Y aparte de que existen multitud de enfermedades crónicas, durante la tesis decidimos enlazar, o sea, como patología, la alergia alimentaria severa, la diabetes tipo 1 y la epilepsia. Porque son patologías que, a pesar de presentar complicaciones y reacciones graves, fuera del entorno familiar, como puede ser el colegio, que es donde mayor tiempo pasan los niños y es donde pueden producirse más reacciones graves. En el caso, pues, de la alergia alimentaria severa, pues se pueden producir una reacción anafiláctica, de la diabetes mellitus tipo 1 una hipoglucemia y de la epilepsia, pues, las convulsiones. Estas patologías pueden generar pues mucha ansiedad a las personas que lo presencian, especialmente si no están preparadas o no tienen los conocimientos necesarios para afrontar qué hacer ante una reacción grave. Entonces, y añadido a todo eso, van a requerir todas estas 3 patologías de una medicación de rescate que previamente va a necesitar la adquisición de conocimientos para administrarlas, como van a ser la adrenalina en el caso de la alergia alimentaria severa, la diabetes mellitus en el caso, o sea, el glucagón de la diabetes y el midazolam de la epilepsia. Entonces, bueno, pues se queda ahí. Ay. Uno para atrás. Eso. Las enfermedades que son de naturaleza crónica pues tienen la capacidad de producir un estrés y una ansiedad en los niños y a su vez en la familia. Entonces la familia va a ser el pilar fundamental de los niños, porque van a ser las personas que se van a encargar tanto de la administración de medicamentos, de conocer los síntomas que presenta el niño, ya que pues, los niños, como son en edades tempranas sobre todo, no van a ser capaces de reaccionar y saber qué hacer ante esta situación. Y luego, como son enfermedades crónicas, van a ser prolongadas en el tiempo, pues van a ver también alterada su economía doméstica. Por lo tanto, va a haber un triple impacto a nivel personal, a nivel familiar y a nivel económico.
Existen un montón de escalas para evaluar pues el impacto en la familia, y nosotros trabajamos con la escala de impacto familiar, que bueno, fue validada en 1980 y trabajamos con ella porque creíamos que se necesitaba que se fuese conocedora de que había un impacto en la familia para poder luego seguir estudiando cuál era la problemática a nivel social. Entonces, bueno, centrándonos un poco en cómo afecta la patología crónica dentro del entorno escolar, pues se estima que aproximadamente la mitad de las horas de vigilia de un niño pues se pasan en el entorno, o sea, en un colegio o en la guardería, bajo el cuidado de maestro o personal encargado dentro de la escuela. Esto hace que la atención centrada del niño en el entorno escolar tiene una importancia de trascendencia en el correcto desarrollo del niño sano durante su infancia, pero cuando hablamos de niños con una enfermedad tiene una trascendencia que en la preparación de esos profesionales sobre cómo gestionar la patología del niño en el colegio. Además, en el colegio donde se van a producir la mayor cantidad de, o sea, el mayor número de accidentes o reacciones graves, dado que es donde pasan gran parte de su tiempo. Entonces, a pesar de que la figura de la enfermera escolar está muy consolidada en otros países como Estados Unidos, Francia, Suecia, en España existe un panorama que es mucho más dispar, porque, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid sí está legislado, pero hay otras comunidades en las que no. Bueno, Maite también nos ha explicado pues eso, que ahora mismo en Andalucía pues, se consta de 411 enfermeras referentes que no son escolares. Entonces, pues bueno, todavía nos queda mucho por avanzar. Relacionado con la encuesta que os comenté anteriormente, lo que hicimos fue, cogimos una muestra de 430 familias que tuviesen niños de entre 3 y 11 años que eran diagnosticados de alergia alimentaria severa, de diabetes tipo 1 y de epilepsia. Y a todos esos les pasamos la encuesta que antes os he comentado. Entonces, la escala esta tenía 4 categorías, que para ver el impacto familiar, el personal, la experiencia que tenía la familia con la enfermedad y la carga económica. Y añadido a todo esto, lo que hicimos fue estudiar categorías del niño, de los padres, de la unidad familiar, pues como era el número de hijos o cuántos trabajadores había en la familia, aparte de las preguntas del cuestionario. Uno para atrás. Esa. Bueno, se ha quedado un poco descuadrada, pero bueno, de las 430 familias, como dato relevante, pues que nos contestaron la encuesta 397 madres, que como dato importante, la media de los padres de la edad eran sobre 39 años y tenían pues una media de 1,8 hijos aproximadamente. La mayor parte de las patologías era la de alergia alimentaria severa y, bueno, más o menos el resto de patologías, pero destacaba la alergia. Pues dentro de la formación académica, el 44% presentaban estudios universitarios y luego existía entre un 44% pues, educación primaria e infantil y la mayoría de las familias estaban casadas. Y de los resultados que obtuvimos ahí para saber que había una problemática sobre un impacto en la familia de estas 3 patologías, pues la alergia alimentaria severa presentó la mayor carga económica y mayor impacto personal, mientras que la diabetes mellitus mayor impacto social. Y luego también se obtuvo pues, que a mayor número de hijos el impacto familiar aumentaba en un 40%, mientras que a mayor número de trabajadores en la familia se reducía el impacto en 29%, que bueno, que eso ahí puede presentar un poco de controversia. En función, hay estudios que dicen completamente lo contrario, pero bueno, fueron nuestros resultados. Y no se obtuvo tampoco resultados significativos en lo referente pues, a el estilo o sea, el tipo de familia, en ninguna de las 3 patologías. Publicamos el artículo también y luego hicimos otro que fue una fenomenología primero con las familias, en el que, bueno, una fenomenología lo que quiere decir era que se estudió a las personas que tenían una enfermedad crónica, o sea, un niño con una enfermedad crónica en el colegio. Entonces, ¿a quiénes se pasó esa encuesta? Pues a las familias. Entonces, como criterio de inclusión, pues que fuese madre o padre con un niño diagnosticado de una alergia alimentaria severa, que tuviera autoinyector de adrenalina en el colegio, con una diabetes tipo 1, que se administrase insulina y que precisase glucagón, y con epilepsia y que tuviese además, necesitase midazolam. Las edades comprendidas fueron entre 3 y 11 años y de ahí sacamos a 17 familias.
en total, a las que les pasamos pues una encuesta semiestructurada que la grabamos y después pues se transcribió. Entonces, bueno, hicimos preguntas pues referentes a cómo se sentían en el día a día, cuáles eran sus preocupaciones y sus valores, la experiencia con el sistema educativo y si tenían una percepción sobre la presencia o la ausencia del sistema sanitario de los profesionales de la salud. Dentro de lo estructuramos por varias partes y el primero lo describimos como SOS, mi hijo está en el colegio. Entonces, las familias nos describen que experimentan como mucha angustia y mucha incorporación a la hora de incorporar al niño al colegio y nos comentaban que no se sentían capaces o deciden llevarlos al colegio porque experimentan un miedo y una desconfianza a la hora de dejarlos allí. Entonces, eso les hace estar vigilantes a todas horas del teléfono por si pasa cualquier incidencia en el colegio que les va a producir un sobresalto sobre cómo actuar. Otro apartado en el que los sistemas no responden. En cuanto al sistema educativo, pues bueno, a juicio de las familias, pues nos dicen que los docentes no perciben que sea un asunto que les deba preocupar, ya que no consideran que sea como un deber del maestro. Entonces, estas familias atribuyen que tienen un desconocimiento, o sea, los docentes tienen un desconocimiento de los cuidados sobre la enfermedad, porque tienen como una presunción de ausencia de responsabilidad sobre la patología. También afirman que los profesores pues, muestran una falta de credibilidad y sensibilidad, entonces llegan a subestimar el riesgo haciendo juicios de valores de los padres. Las familias también afirman que encuentran que el colegio se limita a aceptar las consideraciones de los padres y simplemente se limitan a hacer lo que dicen, pero sin más dilación, o sea, no hacen más. También encuentran excepciones a todo lo descrito, como es lógico, en el que por el simple hecho de encontrar una persona que ofrezca su ayuda y su preocupación, pues la consideran como un ángel de la guarda, que no es más que una persona que de manera altruista pues, ha decidido cuidar y ofrecer los cuidados que esos padres requerían al docente. En cuanto al sistema sanitario, pues la decepción no fue menor. Las familias describen que los profesionales pues, reportan poca información y además que existen grandes brechas de conocimiento básicas en los profesionales. Entonces, todo esto hace que las familias tengan que recurrir a otras alternativas, como puede ser por los grupos de Facebook o asociaciones de padres, para buscar respuestas a todas las inquietudes que tienen. ¿Las familias cómo responden? Pues bueno, experimentan tal sentimiento de decepción que ya no esperan absolutamente nada del colegio y entonces acaban teniendo un sentimiento como de resignación a la institución. Entonces, partiendo de estas nulas expectativas que tienen los padres, pues no les queda más remedio que ser ellos los que aportan la información referente a los cuidados, al tratamiento de la patología de sus hijos, incluso se encargan de hacer charlas o reuniones periódicas para formar a los docentes sobre cómo actuar. Entonces, todo esto toda esta demanda que tienen las familias hace que acaben renunciando a una jornada completa o incluso a trabajar fuera del hogar para poder estar disponible ante cualquier eventualidad o cualquier cosa que pueda surgir referente a sus hijos. Y mientras todo esto ocurre, pues las familias van resolviendo dudas y cualquier incidencia o cualquier cosa vía telefónica durante el horario escolar de los niños. Entonces, bueno, pues frente a todo este esfuerzo y este sacrificio que tienen que hacer, siguen demandando de manera reincidente, pues tienen la esperanza de que algún día llegue hasta la presencia de una enfermera escolar que atienda sus necesidades tanto afectivas como de formación a los docentes. Publicamos también este artículo, que bueno, lo podéis encontrar en internet. Y luego también hicimos otro estudio con la otra cara de la moneda, ¿no? Por así decirlo, en el que bueno, nos pusimos en contacto con los maestros de estos niños, que previamente habíamos entrevistado a sus familias,
pues que tuviesen en el aula un niño con una alergia alimentaria severa, que presentaba autoinyector de adrenalina, con diabetes tipo 1, que tuviese glucagón y demás, epilepsia con el midazolam. Y también nos pusimos en contacto con profesionales de la salud que estuviesen relacionados con esos colegios de las familias. Estuvimos 13 maestros a los que entrevistamos y a 2 profesionales de la salud. Lo que hicimos fue, previamente, recopilar todos los datos y después tuvimos entrevistas. Antes de seguir avanzando, sabemos que actualmente en España, tanto lo que es el sistema educativo como lo que es a nivel sanitario, las competencias están descentralizadas, o sea, cada comunidad va a hacer, pues, tiene su normativa, tanto en educación como en sanidad. Por lo tanto, tenemos un panorama un poco distinto y dispar en cada una. Por lo tanto, aunque nosotros en nuestro estudio hicimos Andalucía y Extremadura, pues encontramos cosas completamente diferentes. También lo que hicimos fue, las entrevistas las grabamos y las transcribimos y todo eso. En Andalucía, ¿qué obtuvimos? Pues bueno, que prácticamente protocolo por parte de la consejería no había. En 2019, abrió un portal de escolarización segura del alumnado con enfermedades crónicas, que actualmente creo que no funciona, porque esta semana no me ha dejado entrar, lleva un tiempo que no funciona, pero digo, bueno, pero previamente existía. Y luego, por otro lado, pues Granada, la provincia de Granada sí que creó un plan provincial con todo, o sea, todo súper detallado sobre cómo actuar ante las patologías crónicas, que eran las 3 que nosotros habíamos metido en nuestro estudio, también incluía asma, cardiopatías, y yo creo que esas eran. Con lo cual, algunas de las otras provincias de Andalucía sí que copiaron la iniciativa de Granada y han puesto en marcha sus protocolos, pero a nivel provincial, con lo cual hay provincias que sí que los tendrán en marcha y otros que no. Todas ellas van a trabajar con los equipos de orientación educativa, o sea, con los médicos, la trabajadora social y demás. Todos trabajan con la ficha de salud y con el informe médico que justifique que el niño tiene la patología. Entonces, los resultados que obtuvimos, pues que en Andalucía todos los entrevistados a los que les pasamos estuvimos hablando con ellos, desconocían la existencia de este portal de escolarización segura o nos informaban que si conocían no lo usaban. Por otro lado, en la provincia de Córdoba, que es donde realmente nos centramos, porque bueno, como yo trabajaba allí, pues no existe un discurso único en la mayoría de los colegios. Algunos centros sí que refieren tener contacto con el EOE, pero sin más información. Y otros centros, en cambio, dicen que no tienen ningún protocolo. Algunos informantes de los centros educativos sí que identifican la figura del EOE, pero ningún informante sí que identifica que haya una responsabilidad por parte del médico sobre la puesta en marcha de un protocolo referente a cómo actuar en el aula. Y todos los informantes sí que conocieron y usaron la ficha de salud, lo cual es bueno. Y con respecto a la relación entre el centro educativo y el centro sanitario, pues la relación era inexistente. Los docentes además perciben como una falta, o sea, un sentimiento de abandono por parte de la institución sanitaria, ya que no saben cómo ponerse de acuerdo con el otro medio. Además, también nos dicen que las actividades que se realizan fuera del colegio pues son especialmente problemáticas y afirman que cuando va un familiar se encuentran mucho más seguros y más tranquilos cuando van pues, acompañados de los padres. Porque además refieren también que el hecho de ir desempeñar una actividad fuera del aula va a requerir mucho más cuidados de ese niño con la patología, dejando un poco más de lado al resto de los niños. Entonces, el hecho de ir con los padres les da más tranquilidad. Con respecto al trabajo realizado por los profesionales de la salud, pues no tuvimos información alguna porque las 2 entrevistas que realizamos pues nos dio para comprobar que realmente no había una coordinación entre el sistema educativo y sanitario y con lo cual decidimos no avanzar con las entrevistas. Y a modo de conclusión, pues bueno, decir que realmente se conoce que hay un impacto en la familia, que realmente el tener un hijo con una enfermedad crónica produce un impacto que además se sitúa en niveles medios altos, que la preocupación, la desconfianza, el miedo, la angustia que presenta este impacto afectivo a la familia,
junto con la creencia de que el hijo no está seguro en el aula, real. Y tanto los sistemas educativos como sanitarios pues, están caracterizados por la inacción por parte de los profesores y la falta de seguimiento y acompañamiento de los profesionales sanitarios. Y la respuesta de la familia se caracteriza por una disponibilidad absoluta para solucionar cualquier incidencia que se puede presentar en el aula, y además de un rol que es dador de información y transmisor de cualquier conocimiento que tengan. Y además, bueno, se ha comprobado que existen documentos, pero que en el caso de que los haya, pues no se ponen en práctica en el colegio. Y además, pues eso, existe una falta de coordinación entre ambos sistemas. Y bueno, pues se queda ahí. Muchas gracias por la atención. Bueno, Irene, yo creo que aquí ahora mismo creo que es la primera vez que a lo mejor todo lo que hemos escuchado, todo lo que habéis sufrido muchas veces, todo queda reflejado en este caso en un estudio. O sea, creo que ante esto, ante la evidencia científica, creo que es que no hay más opciones. O sea, es que es claramente una demostración y con unas muestras pequeñas, en este caso en una provincia solamente, como la que es la de Córdoba, donde queda reflejado todo lo que creo que aquí todas las AMPAs, las familias, padres y madres, hemos o vivido en primera persona o al menos escuchado y compartido, ¿no?, en otros ámbitos. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto, pero está claro que lo del protocolo es nada más que el portal de escolarización que esté desde el 2019 y que ahora mismo no esté funcionando, ya refleja bastante del interés o de la... no sé cómo calificarlo, la verdad, por parte en este caso de la consejería, que yo estoy aquí soltando, pero de verdad creo que algunas veces que las críticas tienen que llegar y en este caso la crítica es que es una evidencia, es que no estamos dando por asumido, ni entendemos, ni sobreentendemos, ni nada, no es subjetivo, esto es objetivo. Este portal no funciona, no está en funcionamiento, y los datos que habéis hecho vosotros y lo que habéis recogido en vuestro estudio deja claro la sensación de abandono, de desatención que tienen las familias en este caso, mucha falta de información del profesorado y de formación, y bueno, y en este caso los dos sistemas ahora mismo están con eso. Hemos tenido el ejemplo esta mañana, ¿no?, de María Teresa con Huelva, que funciona muy bien, pero es que incluso, como has comentado, ¿no?, incluso dentro de las provincias, que Granada hiciera en su momento un trabajo, que no lo haya hecho otra provincia, que dentro de la propia provincia cada uno vaya haciendo lo que quiere. Y, en fin, la verdad es que para mí creo que es suficientemente ilustrativo lo que has expuesto aquí. Pero aún así, si queréis hacer alguna pregunta, no sé, a mí, por ejemplo, se me ocurre si sabes si hay otros profesionales que estén haciendo este tipo de estudios en otras provincias, o en Córdoba de momento sois los únicos que habéis estado. Ahora mismo en Andalucía, bueno, la verdad que no lo conozco. No sé si hay más compañeros que estén con la misma temática, la verdad. Y vosotros, bueno, a nivel de publicaciones científicas y demás, tienen su espacio, pero ¿estos resultados los habéis tratado de hacer llegar a la Consejería de Salud, a Educación, o simplemente os habéis quedado en el ámbito universitario? Bueno, realmente lo que hicimos fue, con los resultados que tuvimos, los pasamos a las asociaciones, porque todas las familias que sacamos de la entrevista de las 400, bueno, la encuesta que pasamos a 430 personas, todas esas fueron recabadas gracias a grupos de Facebook, asociaciones de familias con patología. Sí que les llegamos toda esa información para que lo supiesen, y a los colegios para que supiesen que había una problemática y que había que ponerse las pilas. Pero claro, el problema viene que hay que actuar desde los dos sistemas. Entonces, si los centros de salud tampoco tienen unos recursos y unos medios para poder hacer frente, se corta la cadena, llega un momento en el que no se puede avanzar. Totalmente. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Irene? Ya aprovechan que tenemos aquí por si quiere ponerse en contacto con otras provincias. Que lo digo, pero, vamos, yo lo veo interesante porque es un método bastante sencillo.
sea, el hecho de que, bueno, incluso si, no sé si ahora mismo en otros niveles de provinciales puedes contactar o tenéis previsto hacerlo en más sitios, lo Es digo verdad por... que ahora mismo nos quedamos ahí un poco parados, pero bueno, que se admite cualquier... para seguir avanzando, estudiando y demás, fenomenal. O sea, que sabiendo que Huelva tiene esa opción, se puede seguir trabajando sin ningún problema. ¿Qué diferencia había entonces en Extremadura con respecto a Andalucía? A nivel de normativa, por ejemplo, Pues como... sí tienen un protocolo y la verdad que bastante completo y es bastante extenso y demás. Es muy similar al protocolo, bueno, al protocolo que hizo Granada, que realmente el protocolo de Granada o sea, era prácticamente lo mismo que lo que ponía el portal de escolarización segura de la Junta, pero con la salvedad de que Granada sí que lo ponía en práctica. Además me consta que llamé varias veces en varios colegios y me dijeron que sí, que trabajaban con ello. Entonces, bueno, en Extremadura sí que el protocolo funciona y demás, pero yo creo que no llega a todos los colegios de manera igual. O sea, es como que se limitan a hacer lo básico y ya está. Entonces... sigo pensando que si hubiese una enfermera escolar, no tanto una enfermera referente, que al fin y al cabo lleva muchísimos colegios, 24 colegios, me parece que ha dicho antes Maite, son muchísimos, una carga de trabajo brutal para poder estar pendiente de cualquier cosa que pueda surgir en el colegio. O sea, al fin y al cabo te estás encargando más de promoción, sí, de prevención también, pero realmente no hay cosas que se te van a quedar siempre muy, muy colgadas en cómo abordar en un colegio. O sea, no vas a llegar a hasta el final. Siempre Claro. va a estar en mitad de camino. Porque en este caso Extremadura tampoco tiene una figura de enfermera escolar. No, O sea tiene que... tiene un referente en el centro de salud y un referente educativo en el colegio. Entonces, entre ellos dos son los que se tienen que poner en contacto. Es similar a lo que hay aquí, solo que allí sí que trabajan un poquito más. Ya. Pero se queda todavía colgado. Bueno, pues... ¿alguna cuestión? Hombre, es que yo creo que la ha dejado tan claro todo que es que yo creo que no admite casi ninguna duda. Porque, vamos, creo que sí, está totalmente claro. Es un estudio con unos resultados y es que quizás poner en datos y en números lo que se vive prácticamente a diario. O sea, que de verdad, Irene, muchas gracias. Nada, Y bueno, estaremos pendientes a ver si puede continuar este tipo de estudio en el continuamos. resto de las provincias. Y sobre todo, creo yo que desde luego de tu intervención también saca que este portal de escolarización apuntemos otra petición a la Consejería de Educación, ¿vale? Que el portal de escolarización, en este caso específico, esté funcionando y sobre todo que se tengan los datos y se esté trabajando con esto. Así que muchísimas gracias. Nada, Y quédate vosotros. por si en alguna de las siguientes mesas quieres hacer alguna intervención también, ya como madre. Gracias. Así que nada, bueno, pues nos dais un momentito, ¿vale? Como un par de minutitos porque vamos a cambiar el escenario, vamos a poner las mesas para que todas las siguientes ponentes de cada una de las asociaciones os sentéis aquí conmigo, aparte de también las que intervienen a través de online, si os parece, ¿vale? Así que no sé si ponemos una cortinilla mientras, a nivel técnico. Vale, sí. Pues nada, gracias, Irene. Nada, a vosotros.